Pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero decirles que yo sé que está haciendo un poquito de calor. Hay muchas personas que están abanicándose. Entonces, a pesar de eso, quiero decirles que mantengamos la atención, porque van a ver en este estudio, en este tema, como usted le quiera llamar, van a ver algunos asuntos de números, fechas, épocas representadas, y entonces es muy importante que usted esté bien atento. Por eso quise a proyectarlo para transmitirlo, y entonces así usted puede estar mirando, ¿verdad? No simplemente escuchando, porque como le decía hace un momento, hay algunos números, algunas fechas, y quiero que usted se lo lleve bien claro, bien estructurado, ¿verdad? Para que entienda acerca de esta temática, juicio tridimensional. Y bueno, nosotros como adventistas del séptimo día, la palabra juicio es muy común para nosotros, ¿verdad? Es muy común para nosotros. De hecho, yo creo que somos la única denominación en la que hace tanto énfasis en cuanto a juicio investigador y demás. Entonces, juicio tridimensional. Vamos a ver en esta hora, vamos a ver qué relación tiene el santuario terrenal y el celestial, aunque ya sabemos que el terrenal no existe, pero bueno, vamos a ver qué relación tienen estos dos santuarios con el juicio tridimensional. Entonces, es muy interesante, ¿verdad?, que nosotros, como iglesia adventista, tengamos bien claro estos puntos, porque somos llamados el pueblo del libro, el pueblo de la palabra, el pueblo que ha de llevar un gran mensaje, ¿verdad?, a todo el mundo. Y aunque usted no lo crea, el santuario es una réplica específicamente de todo el proceso o de grupos de cristianos que han de existir, ¿verdad?, en el mundo hasta que Jesús venga en su segunda venida. Cuando usted estudia, ¿verdad?, acerca del santuario, se da cuenta de muchísimas cosas, no simplemente lo que comúnmente sabemos, que siempre cuando hablamos de santuario rápidamente lo fusionamos con la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14 y ya, ahí todo y más nada. Pero cuando nosotros pedimos la unción del Espíritu Santo, este ser tan maravilloso nos ilumina la mente, nos amplia la mente, ¿verdad? Por eso algunos entienden también que al final de la profecía de los 2300 años, que fue en el año 1844 aproximadamente, desde ese año para acá, la luz en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios se expandió mucho más todavía. Por eso tú y yo tenemos un gran privilegio, por formar parte de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, como la luz en cuanto al conocimiento de Dios se ha expandido, o al menos eso es lo que Dios espera que exista en su pueblo, pues es menester entonces que, como formamos parte de ese pueblo, pues nosotros tengamos amplitud de mente, no simplemente para quedarnos en lo superficial, en lo único que hemos siempre sabido, sino en algo más profundo que Dios ha revelado, o que Dios nos revela, perdón, incluso en el santuario terrenal. Entonces, como usted puede ver ahí, y vamos a hablar de eso más adelante, vuelvo a recalcar, hagamos énfasis en captar bien todo, porque van a haber fechas, van a haber números, y es muy importante eso. Como usted puede ver ahí, ustedes saben que el santuario tenía tres partes principales, que son en la parte del patio, la parte del lugar santo y la parte del lugar santísimo. Usted puede ver ahí que yo hice una especie de delimitación. La parte del patio era representada por el juicio premilenial. Y tal vez algunos de los que estén aquí dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto específicamente con la parte del patio? Pues el juicio premilenial está representado específicamente con
la profecía de los 2300 años, ¿verdad? Ahí de Daniel 8, 13 y 14. Y algunos de ustedes tal vez dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esta profecía específicamente con la parte del patio del santuario? Porque cuando usted estudia esto, pues la parte del patio no tiene nada que ver específicamente con la profecía de los 2300 años. No, pero sí en gran parte. No, pero sí en gran parte. Ustedes saben que la profecía de Daniel es muy estricta, y voy a leerla, versículos 13 y 14, dice Daniel ahí: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? O sea, el proceso ritual del santuario terrenal, del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. Y le dijo el ángel: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Lógicamente, bien sabemos de que no está hablando del santuario terrenal, sino del santuario celestial. Y haciendo un poquito más de énfasis, hablando específicamente del pueblo de Dios. Este patio está representado específicamente por el juicio premilenial. Desde que usted analiza la palabra de Dios, desde el momento en que el mundo cayó en pecado, el mundo cuando cayó en pecado, Dios tuvo que ejecutar un juicio contra la humanidad, ¿verdad? Contra Adán y Eva en ese momento. Ustedes saben en ese momento cuando en Génesis capítulo 3, Adán y Eva cayeron, ¿qué fue lo que Dios le dio? Le dio un juicio, lo que iba a suceder por su desobediencia, pero a la misma vez le dio una oportunidad, que es la profecía que nosotros encontramos allí en Génesis 3:15, ¿verdad? Desde Génesis 3:15, específicamente, podemos entender nosotros, ¿verdad?, que allí comienza un juicio premilenial. Ese juicio premilenial, aunque usted no lo vea, si nosotros profundizamos bien en la palabra de Dios, está subdividido también en varios juicios que Dios da. Como por ejemplo, cuando Dios emitió un juicio directamente contra la nación, contra la humanidad, por medio del diluvio. Dios le dijo a Noé, ¿verdad?, sus días serán 120 años y después de esos 120 años, toda la humanidad será completamente destruida. O sea, había un juicio directo. También si nosotros estudiamos, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, antes de la llegada del Mesías, Dios también había ejecutado una serie de juicios directamente contra la nación de Israel, porque ésta había apostatado en muchísimas ocasiones contra el Dios de los ejércitos. Y eso, aunque usted no lo crea, son juicios. Y todo eso nosotros lo podemos resumir en juicios premileniales. Ahora, de esto vamos a hablar más adelante. Simplemente estoy haciendo una entrada de lo que vamos a estar viendo. Ahora, encontramos también que en la era de los patriarcas, ¿por qué se le llama patriarcas? Porque esos patriarcas eran los que no solamente eran encargados de llevar, digamos, o herederos de las riquezas que adquirían o ellos tenían de sus ancestros, ¿verdad?, sino que también ellos eran los encargados de llevar la promesa de ese Mesías prometido en Génesis 3:15 a través de todas las demás generaciones subsiguientes. Por eso son considerados como patriarcas. En esa era patriarcal, también cuando Dios se le revelaba a muchos de esos patriarcas, le hablaba también acerca de lo que iba a ocurrir en un tiempo final, ¿verdad?, con respecto al pecado. Me explico. ¿Recuerdan allí cuando se habla en el libro de Judas de lo que profetizó Enoc, que no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero Judas sí lo revela, que lo que profetizó Enoc con respecto a lo que Dios haría al final de los tiempos? Dice que hablaba acerca de la segunda venida de Jesús, que iba a venir con sus santas decenas de millares de ángeles para ejecutar un juicio contra todos de la tierra que habían apostatado de la fe. O sea, esa era la era patriarcal. Y durante todo ese tiempo, representado por el patio, ocurrieron juicios que nosotros lo pudiéramos resumir como juicios premileniales o previos al juicio directamente ejecutor que iba a suceder en un tiempo futuro, ¿verdad? Y para nuestro tiempo actual es en un tiempo cercano.
Y ese juicio está representado o parte específicamente de parte de la profecía de los 2300 años, ¿verdad? Como decía anteriormente, no forma parte de toda la profecía, porque ustedes saben que esta profecía de los 2300 años comienza en el 457 antes de Cristo hasta el año 1844 después de Cristo. Ahora, vemos también que se habla acerca del juicio milenial. Lo vamos a ver más adelante, pero este juicio milenial está, de cierta manera, simultáneamente o forma parte del juicio premilenial. Forma parte de la profecía de los 2300 años, ¿verdad? Que está representada específicamente en el juicio premilenial. Pero esta profecía alarga un poco tiempo más y también forma parte del lugar santo que está representado por el juicio milenial. Todos conocemos en la palabra de Dios que del juicio milenial se habla allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos de 1 al 4, en donde ese juicio milenial, Dios habla específicamente o se habla de cómo Dios viene a buscar a su pueblo. ¿Y por qué es un juicio milenial? Porque en ese tiempo cuando Dios venga, vamos a incluirnos, cuando Dios venga a buscarnos, durante esos 1000 años que estemos en la tierra, ¿qué sucederá acá, que estemos en el cielo? ¿Qué sucederá acá en la tierra? Dice la palabra de Dios, ahí lo dice textualmente, que acá estará Satanás con sus ángeles. Y dice que Satanás será encadenado con una gran cadena. Hay algunas personas ahí que dicen que esa cadena es literal. No es una cadena literal. El asunto es que como el trabajo de Satanás radica en acusar, para ese tiempo, durante los 1000 años, todas aquellas personas que hayan vivido una vida doble, todas aquellas personas que hayan apostatado de la fe, todas aquellas personas que se han rebelado directamente con Dios, estarán muertos durante esos 1000 años. Y como Satanás no tendrá a quien acusar, porque únicamente estará vivo él y sus ángeles, sus demonios que lo siguen, pues por eso dice la palabra de Dios en un sentido figurado. Por eso Apocalipsis es más figuración o simbolismo, ¿verdad? Solo son pocas cosas que son literales. En un sentido simbólico, por eso dice allí el texto que Satanás será atado con una gran cadena, producto de las circunstancias que lo llevarán a esa situación, ¿verdad? Pero no es una cadena literal como algunos otros piensan por ahí. Entonces, este juicio milenial, ¿verdad?, está representado específicamente en el lugar santo. Ahora, usted dirá, porque lo vamos a ver más adelante, bueno, ¿por qué se representa aquí que el juicio milenial está representado en el lugar santo cuando realmente a partir, todavía no ha terminado la profecía de los 2300 años? Todavía falta algo ahí y todavía Jesús no ha venido para ese tiempo del lugar santo. Pues me explico. ¿Por qué digo, verdad, que en el juicio milenial está representado en el lugar santo? Ya vimos literalmente lo que le sucedía, lo que va a pasar con Satanás durante esos 1000 años acá en la tierra. En ese tiempo, aunque usted no lo crea, en ese tiempo simbólicamente y espiritualmente, aunque usted no lo crea, estarán ahí en el lugar santo, que lo vamos a ver más adelante. No estamos en el tiempo ya del lugar santo, estamos en el tiempo del lugar santísimo, pero del santuario celestial. En ese tiempo quedarán ahí, ya en tiempo pasado, aquellos cristianos que han vivido durante toda su vida una vida doble. Aquellos cristianos de los que se habla en el Apocalipsis que son tibios al paladar de Dios. Aquellos cristianos que han vivido siempre una vida común, que han sido una cosa para la iglesia y otra para el mundo. Aquellos cristianos que se han incluso pasado la vida saliendo y entrando en la iglesia. Hay cristianos así. Usted ve que se desaparecen, no sabe dónde están 4, 5, 6 meses y de buena a primera vuelven de nuevo. Pero vienen en ciertas condiciones que uno no sabe si es cristiano o no. Ay, no le puede decir nada porque dice, no, yo soy cristiano, yo soy adventista, mi nombre está aquí escrito. Yo me perdí, pero regresé. Sí, regresaste, pero miren qué condiciones regresaste. Y se vuelven a perder de nuevo. O sea, aquellos cristianos que siempre han vivido una vida, no, aparentemente cristianos, pero a la vista de Dios no han sido nada.
Aquellos cristianos que en vez de ser luz para el mundo han sido más que tinieblas. Aquellos cristianos que con palabras bonitas dicen una cosa, pero con su estilo de vida dicen otra cosa totalmente diferente. Ese grupo de cristianos, ese grupo de personas, espiritualmente y simbólicamente estarán presentes en el lugar santo. Ese grupo de personas, y que me perdonen, pero tengo que ser claro, ese grupo de personas formará parte de ese grupo de personas que estarán muertas durante esos 1000 años, que otro grupo de personas estarán en el cielo, pero Satanás estará acá en la tierra. Y están representados por el lugar santo. Porque habrán pensado de que todavía Dios está ministrando en el lugar santo, que todavía es el tiempo del lugar santo, cuando la misma palabra de Dios nos dice que estamos espiritualmente viviendo en el lugar santísimo, pero del santuario celestial. Y el juicio postmilenial, verás, en el juicio postmilenial, pues la palabra de Dios nos muestra ahí claramente en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 15, todo lo que sucederá. La destrucción de la Trinidad satánica. Ustedes saben que la Trinidad satánica está representado por la serpiente antigua, o sea, el diablo, está representado por el falso profeta y está representado también por la bestia. En ese juicio, ¿verdad?, postmilenial, ocurrirá también la tierra nueva, en la cual Dios espera vernos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo principal. Ahora, quiero que entiendan algo, porque vamos a partir de ahora llevar todo esto a la luz de una parábola que Jesús nos enseñó y que todos nosotros conocemos muy bien, y es la parábola del grano, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allí en la parábola del grano, ¿verdad?, que en cierta ocasión el sembrador salió a sembrar, y cuando tiró, ¿verdad?, el grano para sembrar en la tierra, dice que parte cayó ¿dónde? Dice que parte cayó entre piedras, parte cayó entre espinos, pero una parte que cayó en buena tierra. Habíamos hablado anteriormente de ese grupo de cristianos, ¿verdad?, que estaban representados en el patio, que de cierta manera forman parte del juicio premilenial. Un grupo de cristianos que nunca ni siquiera habrán entrado al lugar santo. Siempre se quedarán en el patio. Siempre estarán en la parte de afuera, aunque a su entender ellos pensarán de que están directamente o conjuntamente con Jesús en el santuario celestial. Pero sus obras dicen todo lo contrario. Porque fueron personas que incluso nacieron en la iglesia, fueron personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero fueron personas que siempre tropezaron con la misma piedra, siempre prácticamente rechazaron la voz del Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo no pudo hacer nada más por ellos, y ya fueron completamente desechados, a tal punto que ni siquiera llegaron a entrar al lugar santo. Pues dice la palabra de Dios allí, y vemos que este grupo de cristianos que están en el patio está representado específicamente por ese grano que cayó entre piedras. Dice la parábola que el grano, cuando cayó entre piedras, brotó rápidamente, ¿verdad? Dice que brotó rápidamente, así lo dice la parábola. Pero dice que al momento cuando brotó, que vio la fuerza del sol, ¿qué sucedió? Dice que como no tenía tierra firme para absorber los nutrientes necesarios que se precisan de la tierra para que esta planta creciera, dice que rápidamente se secó y dice que murió. ¿No ha visto usted en el tiempo que lleva como cristiano a muchas personas con esta misma incidencia? Yo en el tiempo que llevo en la iglesia he visto un montonal de personas así. Le digo más, yo desconfío más de esas personas que comienzan a entrar a la iglesia y usted la ve que viene, iba a decir domingo, porque bueno, en Cuba a veces hasta los domingos se hacía culto, era el culto de las visitas. Usted ve que viene los miércoles, los viernes, los sábados, nos falta, miércoles, viernes, los sábados y nos falta, eso todo antes de bautizarse y todo, y hasta 10 mi ofrenda, y uno piensa que está muy decidido y que es muy espiritual, que no sé qué más, y llega y se bautiza, pero cuando choca con la realidad de lo que es la vida del cristiano, cuando choca con los obstáculos, ¿verdad?,
que debe enfrentar en la vida como cristianos, ahí comienzan a retroceder, ahí comienzan a cojear, hasta el punto que se va de la iglesia. Yo desconfío más de ese tipo de personas. Y la experiencia me ha hecho ver que el 95,5% de esas personas que entran con gran ímpetu a la iglesia, y usted la ve muy espiritual al principio, el 95,5% de esas personas se van en poco tiempo. Se van. Y ese grupo de personas está representado por el grano que crece en piedras. Brota rápidamente, viene con mucho ímpetu, pero cuando comienza a enfrentar la vida del cristiano realmente como es, cuando comienza a ver lo que tiene que dejar por serle fiel a Dios, cuando comienza a ver el camino que Dios te brinda, que es totalmente diferente a como el mundo te lo brinda, ahí comienza la situación. Ahí comienza a pensar uno, ahí comienza uno a quejarse, ahí comienza uno a pedirle, a cuestionar a Dios, pero Dios, yo te he sido fiel, ¿qué es lo que está pasando? Y se va. Esa planta se muere. Y está representado por esos que son inconformistas, esos que incluso son incrédulos, esos que incluso vienen a la iglesia también con ciertas oportunidades, porque en la iglesia hay cierta, cierta mujer que me agrada, porque en la iglesia dan dinero, porque en la iglesia dan comida, porque en la iglesia mira cómo todo el mundo viste. O sea, vienen con otros objetivos para sacar provecho, pero su fundamento no está en Cristo Jesús. Y por eso mueren rápidamente y quedarán allí en el patio. Ahora, quiero decirles también, ustedes ven ahí esos numeritos, que esta época o esta parte, ¿verdad? Esta parte del patio, ¿verdad? Está representada, o en esta parte nosotros podemos ver ciertas épocas en las que se representa esta parte del patio. Y es la época, la parte patriarcal, que es la que hemos visto anteriormente, la profecía de Génesis 3:15, donde Dios, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, Dios le da un juicio, pero automáticamente Dios también le da una oportunidad. Mira, al final de los tiempos, no te preocupes, yo voy a venir y voy a enviar un Mesías, que ese Mesías va a destruir completamente las obras de aquel que te hizo caer. Era la profecía de Génesis 3:15, que va desde Génesis 3:15 hasta el nacimiento de Cristo. Y del nacimiento de Cristo, ¿verdad?, hasta el año 31, ¿verdad?, que fue cuando murió Cristo. Ahora usted puede ver allí también que cada una de estas secciones, por llamarle de cierta manera, está representada por ciertas partes del santuario, y específicamente en esta parte, en la parte del patio. En la parte de la era patriarcal va desde la puerta, ustedes saben que la puerta significa también Cristo, desde la puerta hasta el altar del holocausto. Ustedes saben que el altar del holocausto es representación, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo. Por eso, hasta el antes del altar del holocausto, y dice hasta el nacimiento de Cristo. Y del nacimiento de Cristo hasta la parte ante la parte de la fuente del lavacro está representada por el holocausto. Que este holocausto, como venía diciendo anteriormente, es representación de la muerte de Cristo. Y la otra parte, ¿verdad?, la otra parte que vemos allí representada en el patio es la era apostólica. Esta era apostólica está representada específicamente por la fuente o el lavacro del santuario que está en el patio. ¿Por qué esta era apostólica? Porque ustedes saben que después de la ascensión de Cristo, dice que los apóstoles fueron los que se dedicaron a dirigir la iglesia naciente. Y esta iglesia naciente estuvo muy, de cierta manera, caracterizada por un gran número de personas que comenzaron a entrar al nuevo movimiento. Y dice la palabra de Dios allí en el libro de Hechos que los cristianos, dice que los apóstoles bautizaban centenares y centenares por días. Y Dios se encargaba, ¿verdad?, de añadir todos aquellos salvos. O sea que en ese tiempo, después que Jesús ascendió a los cielos, hubo un gran despertar cristiano y religioso dirigido por los apóstoles que hizo que muchas personas procedieran al arrepentimiento a través del bautismo. Por eso esta época, que va desde el año 31 hasta el año 100, está representada
por la fuente del lavacro. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué específicamente este año 100? Porque bueno, en el año 31, como dije anteriormente, fue que murió Jesús y ascendió a los cielos. Y en el año 100 fue cuando regularmente, ¿verdad?, según la fecha que se han destacado, fue cuando murió el último de los apóstoles, que fue Juan, en la isla de Patmos. Bueno, no murió en Patmos específicamente, pero en ese año fue cuando murió Juan. Y ahí termina la era apostólica. O sea, ahí termina la era donde la iglesia es dirigida directamente por los apóstoles, ¿verdad?, o discípulos que trabajaron directamente con Jesús. Entonces, esta parte del patio está representada por estas tres eras: la era patriarcal, la era mesiánica y la era apostólica, ¿verdad? Y esta parte, como vemos aquí, está representada a la misma vez por el grano que cayó entre piedras, porque esa parte también había muchas personas que entraban en los caminos del Señor, pero a la misma vez dice que apostataban de la fe, y así estuvieron por mucho tiempo. Solamente la última parte, la era apostólica, es donde mayor concentración hubo, ¿verdad?, de fe cristiana en la iglesia naciente o en el pueblo de Dios en ese instante. Ahora, vamos a ver a la segunda sección, ¿verdad?, que es el lugar santo. El lugar santo está representado específicamente por el grano que cayó entre espinos. Dice la parábola allí también que así como el grano que cayó entre piedra, el grano que cayó entre espinos dice que creció con mucha fuerza también, pero cuando vino el tiempo de la prueba y todas esas cosas, cuando vino el tiempo también de del entretenimiento que te brinda el mundo, de la comodidad que te brinda el mundo, dice que todas esas cosas ahogaron la palabra de este cristiano, de esta persona. ¿Y qué fue lo que sucedió con esta planta? Dice que esta planta también falleció. Ustedes saben que una planta, cuando llega a la tierra, si esa planta está rodeada por espinos, por malezas, si estas malezas crecen hasta que ellas, dice que no le dan la luz del sol, ¿y qué sucede? La planta muere. Lo mismo sucede, mis queridos hermanos, en ese grupo de cristianos que habrán estado, que se quedarán en el lugar santo. Y anteriormente recuerdan que les había dicho, ¿verdad?, que el lugar santo estará allí representado espiritualmente por ese grupo de cristianos, ¿verdad?, que quedarán aquí durante los 1000 años que Dios esté con los grupos de salvados en el cielo. Dice que estarán acá en la tierra muertos, esperando la tercera venida de Jesús para recibir un castigo ejecutor directamente contra ellos por no representar fidedignamente la palabra de Dios, por no haberle sido fieles a Dios, por haber sido cristianos emocionales, extremistas y liberales, por haber representado mal la palabra de Dios en esta tierra. Y esto es algo muy importante, y por eso, como lo decía al principio, cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, el asunto del santuario y le pedimos la unción del Espíritu Santo, podemos ver muchísimas cosas más profundas que Dios nos ilumina allí para mostrarnos, ¿verdad?, la realidad de por qué fue tan preciso, ¿verdad?, el ministerio del santuario terrenal para representar algo espiritual y también en el futuro muy cercano cuando Jesús venga a buscarnos. Al igual que la parte del patio, esta parte del lugar santo, ¿verdad?, está representada, ¿verdad?, por dos eras. La era patrística, que va desde el año 100 hasta el año 1517. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 1517? ¿No recordamos lo que hizo Martín Lutero en la puerta del castillo de Wittenberg? Eso fue lo que ocurrió en el año 1517, ¿verdad? ¿Y por qué la era patrística va desde el año 100? Bueno, ya lo habíamos dicho, en el año 100 murió el último de los apóstoles, Juan. Y después de los apóstoles, la iglesia se diseminó, se hizo universal. Es lo que se conoce como católico. Católico significa universal. La iglesia se hizo universal, y al hacerse universal, trajo beneficios para los gobiernos, hablando más ampliamente. Y la iglesia comenzó como a fusionarse con el gobierno durante todos esos tiempos, durante ese tiempo, específicamente en el año 538 después de Cristo. Y como había mucho auge cristiano, ¿qué fue lo que hicieron muchas personas? Muchas personas que comenzaron a adherirse a la iglesia venían con costumbres paganas.
Y para no desaprovechar ese auge de muchas personas que llegaban, porque había beneficio también por parte de los gobiernos del Imperio Romano en ese entonces, pues, ¿qué fue lo que comenzó la iglesia? La iglesia comenzó a resquebrajarse y comenzaron a permitir imágenes para que tuvieran una idea de ciertos apóstoles, una idea de ciertas personas que habían existido en el pasado, y para que así tuvieran una mayor concepción, ¿verdad?, o vislumbre de lo que ellos adoraban o de lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Entonces eso fue dirigido por la época patrística. ¿Por qué se llama época patrística? Porque en ese tiempo existieron muchos obispos, existieron muchas personas, digamos, principales en la iglesia, que son llamados padres porque enseñaban grandes cosas. Es la época también donde hace el auge a la misma vez de la filosofía por los griegos, ¿verdad? Está Donaciano, la filosofía de Aristóteles. O sea, hay muchos grupos ahí que se levantan específicamente en esa época patrística, y lo triste del caso que fusionan el cristianismo con estas corrientes filosóficas, con estas corrientes del paganismo, y la iglesia comienza a paganizarse, ¿verdad? Y la otra era en la cual está representado este lugar santo es la era de la iluminada. ¿Por qué la era iluminada? Porque, como saben, en el año 1517, cuando Martín Lutero abrió los ojos y abrió su mente y fue en contra, ¿verdad?, del dogma católico, y fue en contra de lo que el obispo principal de Roma, llamado el Papa, ¿verdad?, había ordenado, que nadie pudiera leer la Biblia, que solamente los sacerdotes y los cardenales iluminados por Dios eran los únicos que podían entender la Biblia. Cuando Martín Lutero no le hizo caso a nada de eso y comenzó a traducir la Biblia, aunque ya mucho tiempo antes de él algunas personas lo habían hecho, tradujo la Biblia a la lengua del pueblo y vio las cosas, ¿verdad?, que de los cuales le estaba engañando la iglesia paganizada en este tiempo. Dice que a partir de ese momento es considerado como la época iluminada, porque este hombre, ¿verdad?, fue el que llevó la reforma, lo que se conoce como la reforma, a un plano más universal, más general. Aunque vuelvo a repetir, antes de él había muchos reformadores también, como Wycliffe en Inglaterra, como Jan Hus en Bohemia, ¿verdad?, y muchos más, ¿verdad? Pero él llevó esta reforma a un plano más general. Y esa reforma, o esa era iluminada, va desde el año 1517 hasta el año 1844. Específicamente en ese tiempo, como todos sabemos, terminó la profecía de los 2300 años. Y como bien lo dice la profecía en Daniel 8:14, había de ocurrir algo sumamente importante en ese tiempo. Dice que al final de ese tiempo comenzaría a ser santificado el lugar santísimo del santuario celestial. O sea, comenzaría directamente Dios a hacer un juicio en favor de su pueblo acá en la tierra, pero ese juicio en favor de su pueblo acá en la tierra, Él no lo iba a hacer acá específicamente en la tierra, porque Él ya había ascendido de los cielos. Él lo iba a ejecutar específicamente ¿dónde? En el cielo. Por eso es muy importante, y vuelvo a recalcar, que nosotros analicemos nuestra vida espiritual y nos demos cuenta en cuál parte del patio, en cuál parte del santuario nosotros nos encontramos. ¿Qué es lo que dicen nuestras actitudes? ¿Qué es lo que ve el mundo en nosotros cuando nos mira? ¿En qué parte del santuario nos encontramos? Si en el patio, si en el lugar santo, o por fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y esto es algo muy interesante. Ahora, ojo, porque esto tiene apoyo, lógicamente tiene apoyo bíblico, pero tiene apoyo también de nuestra hermana Elena de White, ¿verdad?, que encontramos allí en Primeros Escritos, página 55 y 56, para que usted vea cómo muchas personas, aún en el pueblo de Dios, aún siguen en el lugar santo. ¿Por qué? Como está representado el grano que cayó entre espinos. Son cristianos emocionales, son cristianos liberales, son cristianos extremistas, son personas que creen que están haciendo bien todo a la vista de Dios y que tienen el cielo ganado. Pero miren, fíjense cómo ellos están tan cegados, cómo ellos están tan desvinculados
de la obra que Jesús está ejecutando actualmente en el cielo, que no se dan cuenta que ya ese espacio, ya esa función del lugar santo ya quedó atrás. Y que Jesús específicamente, ahora en ese instante, se concentra como sumo sacerdote a favor de nosotros, pero en el cielo. Fíjense lo que dice Primeros Escritos, páginas 55 y 56. Y usted lo puede leer ahí en su casa si tiene este libro, ¿verdad? Que es muy interesante este libro. Dice, me di vuelta, o sea, dice Elena, en inspiración, me di vuelta para mirar la compañía, porque habían dos compañías en el lugar santo, ¿verdad? Dice, en el santuario terrenal. Dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. O sea, dice ella que se dio vuelta para mirar una compañía que todavía estaba en el lugar santo. Pero ya Jesús había pasado de ese lugar santo al lugar santísimo, que es representado aquí como el trono, ¿verdad? Dice, pero Jesús la había dejado. Dice, Satanás... Dice, ellos pensaban que era Jesús. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar delante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Es lo que le decía hace un momento. Estos grupos de que se consideran cristianos y discípulos de Jesús, por su vida emocional, de emocionalismo, por su vida de extremismo, por su vida de libertinaje, por su vida doble como cristiano, ni siquiera se dan cuenta que al que ellos llaman Padre es Satanás. Y dice la palabra de Dios que Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Y solamente aquellos que tienen una conexión directa con Dios son los únicos que se darán cuenta si a quien dirigen su mirada, a quien siguen, es a ese ángel, ¿verdad?, que se viste de luz, que es representado por Satanás, o si es al mismo Cristo. Pero estos, como estaban cegados, dice que no se dieron cuenta que Jesús dejó el lugar santo, ya esa función había pasado, y que ahora estaba en otra sección del santuario, pero en el cielo. Y ellos dijeron, no, todavía nuestro Señor está aquí, en el lugar santo. Y lo llamaron, Padre, danos tu espíritu. Sigue diciendo esta cita. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Seamos sinceros. Este grupo de cristianos, cuando uno vive una vida de emocionalismo, de momento, de temporada cristianamente, cuando uno vive una vida de libertinaje, de extremismo, ¿siente paz interior? No la siente. Porque el extremista cree que como único se debe vivir la vida cristiana es como él vive. Pero no se siente a gusto, ¿por qué? Porque quiere que todo el mundo viva como él vive, piense como él piense, haga lo que él hace. Y esa es la única manera. Y nunca va a estar a gusto, porque nadie va a estar siempre de acuerdo con todo lo que tú haces o como tú piensas las cosas. Y el emocionalista también, porque el emocionalista es un cristiano de temporada. Ahora vengo a la iglesia, ahora en un tiempo que estoy en la iglesia, vengo y oro y hago y esto, y Dios me ofrendo y predico la palabra de Dios, pero hay un momento que, estoy desanimado, me siento cansado. Hay algunos que incluso se atreven a decir, no, estoy tomando unas vacaciones. Como si las cosas de Dios que tienen que ver con nuestra salvación fueran una carga tan grande que hay que descansar. Hay algunos que se expresan así literalmente, estoy tomándome unas vacaciones. Y lo toman como a burla, lo toman como algo jocoso. Pero no es un motivo para uno reírse. Es un motivo para uno preocuparse. Porque eso tiene que ver con la salvación. ¿Verdad? Y sigue diciendo esta cita. El objeto de Satanás era mantener a este grupo de personas engañadas, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando los discípulos le preguntaron a Jesús con respecto al fin del tiempo, lo que sucedería, que Jesús le hace una parábola y hay dos grupos de personas, a la derecha y la izquierda, ¿verdad?, del que da la vida? ¿Qué le dijo a los que estaban en la izquierda? Y eran cristianos también. Yo no los conozco. Eran personas que venían a la iglesia,
eran personas que habían nacido en la iglesia, eran personas que incluso predicaban muy bonito, eran personas que cuando Jesús les dijo, yo no los conozco, ellos se atrevieron apelaron a que ellos merecían el cielo porque ellos le dijeron a Jesús, Señor, pero en ningún momento nosotros te vimos desnudo, en ningún momento nosotros te faltamos el respeto, en ningún momento te vimos caminando descalzo por la calle, en ningún momento te vimos en las prisiones, nosotros cumplimos con todo lo que tú nos exiges en la palabra de Dios. O sea, ellos creían que la salvación era por obras. No importa lo que tú sientas. Tú haz simplemente exteriormente lo que dice la Biblia y ya con eso basta. Ya con eso tienes el cielo ganado. Como dicen algunos grupos pseudocristianos por ahí, salvo siempre salvo. Ya Cristo vino a la tierra, pagó por ti, vive como quiera, come lo que quiera, viste como quiera, haz lo que te venga en gana, que de todas maneras tú vas a ser salvo. ¿Verdad? Y ese grupo de personas que nacieron en la iglesia, que predicaban muy bonito, que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, que incluso pertenecían o venían por generaciones de cristianos y adventistas, a ese grupo de personas Jesús les dice, apártense de mí, que yo no los conozco, porque todo lo que ustedes hicieron, lo hicieron sin corazón, lo hicieron por obras, no lo hicieron por sentimiento, lo hicieron para ser visto delante de los demás, no lo hicieron de corazón, no lo hicieron porque el amor que yo produzco en la persona era lo que estaba fluyendo en ustedes. Lo que fluía en ustedes era un orgullo propio. Y por eso no tendrán parte conmigo. Ahora, dice acá, esta es la cita, ¿verdad?, que nosotros estábamos leyendo. Ahí me disculpa, no se la había mostrado, ¿verdad? Dice acá que este grupo de personas representado, ¿verdad?, en el lugar santísimo, es el grupo de personas que sí han de entrar o están por fe actualmente en el lugar santísimo por el del santuario celestial. Y es ese grupo de personas que está representado por el grano que cayó en buena tierra. Un grupo de personas que es perseverante, un grupo de personas que es triunfante y un grupo de personas que es verdadero. Un grupo de personas, como dice Apocalipsis, que es paciente, testifica de Jesús y guarda los mandamientos de Dios en todo tiempo, hora y lugar. Y Dios, mi querido hermano, quiere que nosotros formemos parte de este grupo de personas. No importa las consecuencias que nosotros tengamos que pagar o que tengamos que afrontar por serle fieles a Dios. Dios viene dentro de poco y Dios viene a buscarte. Pero para que eso sea una realidad, usted debe ser perseverante. Usted debe entender que ya la parte del patio, la parte del lugar santo, eso quedó en el pasado. Ya ese ritual que se hacía en la tierra durante milenios, durante décadas, ya eso quedó en el pasado. Ahora por fe, en la persona maravillosa de Cristo Jesús, que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ahora por fe, nosotros nos encontramos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando Jesús está en este mismo instante, presente delante de su Padre, ahí estás tú en la persona de Jesús. Ahí está yo en la persona de Jesús. Ahí están presentes todos aquellos que quieren entregar su vida a Jesús, y cada vez que reconocen ese sacrificio, están representados todos aquellos que creen en ese magnífico sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso les digo, y la palabra de Dios lo muestra y el santuario terrenal lo muestra también, que hoy por fe nosotros no nos encontramos en el patio del santuario, no nos encontramos en el lugar santo, pero sí nos encontramos en el lugar santísimo. Ahora, ojo porque esta parte del santuario, a diferencia de los otros dos lugares anteriores que tienen, estar representados por eras, cada era tiene un principio y un final, esta parte del santuario tiene algo diferente, porque sabemos dónde comienza, ¿verdad? Que proféticamente al final de las 2300 años, ¿verdad?, de la profecía de Daniel 8:14, comienza en el año 1844, ¿verdad?
Esa era ha de terminar específicamente en el cierre de gracia. Esa era representada, ¿verdad? En el lugar santísimo son dos eras. La era intercesora, que es la que estamos viviendo actualmente, y la era, ¿verdad?, eterna. Esa era eterna ha de venir o ha de comenzar cuando Jesús venga en su segunda venida a buscarnos. Pero ojo, porque ese cierre de gracia no tiene una fecha específica como los demás lugares anteriores. Ese cierre de gracia no es que va a haber un anuncio general a toda la iglesia y van a decir, no, el cierre de gracia es ahora. No es que va a venir alguien y va a predicar, no, que el cierre de gracia es tal año. No es que Dios va a iluminar a tal persona o a una persona en específico y va a decir, predica o pronuncia de que el cierre de gracia va a ser en tal tiempo. Ese cierre de gracia va a ser algo en lo cual en común el pueblo de Dios, cuando permanezca perseverante, el pueblo de Dios, cuando permanezca firme, es un cierre de gracia en que la comunidad de Dios en esta tierra va a experimentar completamente. Y ojo, porque ese cierre de gracia, en algunas personas en específico, se va a cerrar antes que el cierre de gracia venga, en la manera en que Dios determine que venga o se haga. Y por eso, si nosotros no estamos claros en lo que estamos viviendo, en la vida cristiana que estamos llevando, nosotros mismos podemos adelantarnos a ese cierre de gracia. ¿Sí me entienden lo que les digo, verdad? Nosotros mismos podemos cerrar la gracia que Dios ha tenido o depositado en cada uno de nosotros. Y eso es algo muy importante en lo que nosotros debemos meditar. Solamente en la palabra de Dios encontramos, ¿verdad?, ese texto que encontramos allí en Apocalipsis, donde se manifiesta, ¿verdad?, un anuncio o un tiempo de ese cierre de gracia. El que sea injusto, ¿verdad?, siga siendo injusto. El que sea justo, practica la justicia, ¿verdad? Y el que sea santo, pues viva santificándose todavía. Pues mi querido hermano, yo quiero decirte que no te canses de ser justo. No te canses de vivir y experimentar santificación. No te canses de serle fiel a Dios. Porque cuando venga el cierre de gracia, eso será suficiente para que tú seas sellado para salvación. Pero si tú te cansas de eso, habrás sellado para ti lo que Dios ha determinado, brindarte la vida eterna. Habrás puesto un obstáculo definitivo de lo que Dios quiere brindarte. Y Dios no quiere eso para ti, porque Dios te quiere salvar. Entonces, esa era que va desde el cierre de gracia es una era eterna. Y lógicamente no tiene final, porque, valga la redundancia, es eterna. Y es en la era en donde nosotros y Dios quiere llevarnos, ¿verdad?, a vivir con Él por los siglos de los siglos. Ahora, fíjense, porque seguimos ahora a mostrarles otra cita del mismo libro Primeros Escritos en la página 55, para que usted vea confirmado cómo se ve aquí que realmente estamos en el tiempo del lugar santísimo del santuario celestial. Dice esta cita, ¿verdad?, de nuestra hermana Elena de White: después de eso vi un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego. Llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santo, al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Este grupo de personas estaban también conjuntamente con el grupo de personas que le rogaron al Padre porque ese Padre era Satanás y se quedaron en el lugar santo. Pero como este grupo de personas está representado por el grano que cayó en buena tierra y es un grupo de personas perseverantes, es un grupo de personas fiel, se dieron cuenta, vislumbraron que el verdadero maestro, su verdadero redentor, estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y dice, él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé, dice ella, a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. O sea, la misma vestidura del sumo sacerdote en el santuario terrenal. Dice, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe
hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento sí había luz, poder, amor, gozo y paz. Primeros escritos, ¿verdad? Página 55. O sea, había todo lo contrario que estaba buscando ese grupo que quedó en el lugar santo, que decían ser cristianos, pero ni tenían amor, ni tenían gozo, ni tenían paz, porque su vida era doble. Su vida no era recta delante de Dios. Y todos aquellos que no tienen una vida recta delante de Dios nunca van a encontrar paz. Nunca encuentran tranquilidad. Siempre se miran y se consideran culpables e indignos del amor de Dios, pero aunque se miran así, son tan tercos que no admiten delante de Dios sus culpas. Y por eso van a quedar allí en el lugar santo. Por eso van a formar parte de esa gran multitud que durante los 1000 años que estemos en el cielo, allí con Jesús, ellos estarán muertos acá en la tierra, esperando el tercer advenimiento de Jesús para recibir un castigo ejecutor. Ahora, quiero mostrarle, ¿verdad?, cómo quedaría allí dividido el santuario y cada una de estas eras. Yo le llamo, ¿verdad?, las eras, porque son 7 eras en las cuales se ve representado allí el santuario. La era patriarcal, la era mesiánica, la apostólica, la patrística, la iluminada, la intercesora, que es la que estamos viviendo, y la era eterna, que dentro de poco vamos a también formar parte de ella, ¿verdad? Ahora, esto es algo muy importante porque en esa era intercesora en la cual estamos viviendo, nuestro Señor Jesús, como sabemos, está allí funcionando como un sumo sacerdote a nuestro favor. Y siempre que nosotros tengamos una culpa, siempre que nosotros cometamos algún pecado en esta tierra, siempre que nosotros nos demos cuenta que estamos caminando en dirección opuesta a la dirección que Dios nos ha indicado, siempre que incluso nos demos cuenta que nuestras fuerzas están decayendo, que nuestra vida espiritual está fracasando, y le elevemos esa oración a nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, en la persona maravillosa de Cristo Jesús, aboga en nuestro favor y toda nuestra culpa y nuestra fuerza son devueltas. Pero para eso nuestra vida debe ser continua delante de Dios. Nuestra vida debe ser recta delante de Dios. Nuestra vida debe ser única delante de Dios. Nuestra vida como cristianos nunca debe ser superficial. Siempre debemos como cristianos siempre adquirir y buscar más espiritualidad. Porque solo aquellos que son conformistas espirituales son los que se quedan en el patio o en el lugar santo. Pero aquellos que son inconformistas espirituales, aquellos que siempre anhelan más y más de Dios, más conexión con el cielo, serán los únicos que siempre permanecerán en el lugar santísimo del santuario celestial. Así que, teniendo esto en cuenta, mis queridos hermanos, pues no temamos, no tengamos miedo, y digamos lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, no tengas miedo. Tienes flaquezas, tienes pecados, tienes caídas, tienes momentos en los cuales discutes contra Dios. Tienes momentos en los cuales Satanás pone en tu mente y en tu vida: no, tú has pecado mucho, tú no mereces la salvación, Dios no te va a escuchar ninguna plática. ¿Acaso olvidadizo de lo que dice ese ser tan malévolo? Acércate confiadamente al trono de la gracia que Jesús ha depositado gratuitamente en nuestra vida, y vas a ver que vas a obtener absolución completamente de toda tu culpa, y vas a ser una nueva criatura a la vista del Padre Celestial. Ahora, en esta mañana hemos visto a la luz, ¿verdad? Hemos estudiado el santuario a la luz de esta parábola del grano que crece en piedras, representado por el patio. Hemos visto que este grupo de personas que aún están en el patio fueron personas que llegaron a ser cristianos en alguna ocasión. Fueron personas que tal vez no fueron cristianos, pero que han estado resistiendo durante mucho tiempo
la voz del Espíritu Santo. Y son personas que se han pasado todo el tiempo ahí en el patio y ni siquiera han entrado al lugar santo. Vimos también, ¿verdad?, el lugar santo representado por el grano que cayó entre espinos. Un grupo de cristianos que ellos se consideran a sí mismos salvos. Ellos se consideran a sí mismos que están bien, que están haciendo las cosas que a Dios le agrada. Pero son cristianos emocionalistas, son cristianos hipócritas, son cristianos extremistas, son cristianos liberales, son cristianos que dicen una cosa, pero ellos hacen otra. Son cristianos que exigen que se haga algo, pero ellos hacen todo lo contrario. Y ese grupo de cristianos se permanecerán allí en el lugar santo. Ese grupo de cristianos estarán tan absortos, en sus propias leyes, en su propia conveniencia, en su propio emocionalismo, en su propia vida temporal cristiana, que no se darán cuenta, no mirarán, no podrán vislumbrar quién es verdaderamente Cristo o quién es el que lo dirige a ellos. Y por eso van a ser engañados por Satanás, que se viste de ángel de luz. Y le llaman a su padre Satanás, que ellos piensan que en Cristo, Padre, danos tu espíritu. Son cristianos que siempre van a vivir una vida triste, una vida sin ilusión, una vida sin gozo, una vida sin amor, una vida insípida. Son esos cristianos que le da lo mismo venir a la iglesia que no venir. Son esos cristianos que le da lo mismo las cosas de Dios que no le da. Son esos cristianos que dicen que son cristianos porque sus nombres están escritos en los libros de la iglesia, pero su vida dice todo lo contrario. Esos son unos cristianos que llevan una vida doble. Y vimos también el grupo, ¿verdad?, de los valientes, de los verdaderos, que son representados por el grano que crece en buena tierra. Aquellos que saben, o vamos a incluirnos, aquellos que sabemos que por fe nos encontramos en la actualidad en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque no somos cristianos completamente, digamos, fieles, pero vivimos y trabajamos por cada día ser más fieles. No somos cristianos que somos perfectos, pero tratamos cada día de caminar en el camino de la perfección que Dios nos ha dado, hasta que esa perfección llegue a su colmo cuando Jesús venga a buscarnos. No somos cristianos, digamos, que tenemos todas las cosas bonitas por delante, pero sabemos que en medio de las dificultades tenemos un Dios que nos defiende y un Dios que nos da fuerza para seguir hacia adelante. Y es ese grupo de cristianos, ¿verdad?, que está representado por el grano que cayó en buena tierra. Un grupo de cristianos que sabe que se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. Sabe que cuando tiene culpas, sabe que cuando tiene una vida desilusionada, sabe que cuando está desanimado y clama al Padre Celestial, Jesús se encarga de perdonarlo. Jesús se encarga de decirle: yo estoy aquí, hijo mío, sostente fuertemente de mi brazo y vas a obtener valor y fuerza. No te preocupes, porque recuerda que delante del Padre soy yo, y en mi persona tú estás representado, y mi Padre no mira culpa en mi persona. Eso es algo sumamente maravilloso. Entonces, después de ver esto, mi querido hermano, ahí viene la pregunta: ¿en cuál departamento te encuentras en la actualidad? ¿En el patio, en el lugar santo o en el lugar santísimo del santuario celestial? Lo triste del caso es que aunque respondamos amén, a veces nosotros estamos de adelante para atrás, de adelante para atrás y de adelante para atrás. Hay cristianos que están en el patio, llegan al lugar santo, pero vuelven al patio. Hay cristianos que están en el lugar santo y vuelven al patio. Hay cristianos que están en el patio y están a punto de llegar al lugar santísimo y vuelven para el lugar santo o al patio. Y están así. Ni entran ni salen, ni entran ni salen, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y la palabra de Dios nos muestra que como hijos de Dios y como cristianos, nosotros debemos tener a Cristo Jesús como autor y consumador de nuestra fe. Nosotros debemos seguir hacia adelante y, como dice Pablo, olvidarnos de lo que está en el pasado. Nosotros debemos concentrarnos en ese premio que no merecemos, pero que Jesús nos lo da gratuitamente porque nos ama a cada uno de nosotros.
Entonces, mis queridos hermanos, ¿en cuál departamento te encuentras hoy? Dios quiere que tú te encuentres en el lugar santísimo del santuario celestial. Ten la certeza de, aunque tengas caída, aunque estés desanimado, aunque incluso hayas decidido en muchas ocasiones desistir, tirar la toalla, dejar de luchar, clama a tu Padre Celestial y nuevamente vas a tener acceso al lugar santísimo del santuario celestial. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración.